En este cumpleaños estaba con las dos caderas estropeadas, abierto de aquí a aquí, y lo encontré muy decaído, muy mal. Otro corresponsal de guerra, Jesús González Querín, que ha venido alguna vez por aquí, que fue su primera guerra, vino conmigo de ayudante, estaba con un parche en el ojo. Otro, Manu Bledineche, está ya en una silla de ruedas y perdida la cabeza. Y cuando vi a Miguel en esa situación, le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ay, estoy, con perdón de la señora, estoy acojonado. Digo, ¿pero cómo? Tú, que es el tipo más valiente que he visto yo en mi vida, que venían los tiros y paría y tú te ponías de pie, yo te tenía que tirar un Miguel. Me acuerdo que una vez le volaron la batería de la cámara, que la tenía aquí, se la volaron, y yo quedé impasible. Y ¿cómo vas a decir tú que estás acojonado? Y me dijo, ay, Albertito, Albertito. Una cosa es que vinieran negritos pegándonos tiros que siempre podíamos correr o escondernos. Y otra cosa es que viene un hijo de perra con un bisturí así de largo y me abre de aquí a aquí y me empieza a hurgar en el corazón. Eso sí, y yo le dije, pues tiene verdad. ¿Verdad? Porque ahí no puede salir corriendo y si sale corriendo es peor. ¿Cómo llegamos a esto? Lo he explicado un poquito y lo vamos a ver. ¿Se ven esta? Así. Este que ven ahí, el del otro lado era mi camello, se llamaba Roca. La del centro es mi tía, Fanny, ya murió, y el otro con esa pinta correcta soy yo. Yo me crié en el desierto del Sahara. Yo había nacido en octubre del 36 en Santa Cruz de Tenerife, donde unos meses antes había habido el golpe militar franquista. Y como en aquel tiempo todo se hacía por telégrafo, a mi padre, que era el jefe de telégrafo de Tenerife, lo primero que hicieron fue cogerlo y meterlo en un campo de concentración. O sea que si yo me descuido no nazco. Por 3 meses nací. A mi padre lo condenaron y a mis tíos a los campos. Uno de ellos tuvo 7 años, mi abuelo tuvo que huir a México y pasó toda la vida en México. Y a nosotros, como mi padre tenía un hermano que era coronel de aviación, tuvimos la suerte de que le conmutaron y nos deportaron a África. Yo tenía meses y me dicen, yo no me acuerdo, que mi padre me conoció a mí en el momento en que subimos al barco y nos deportaron. Vivimos una temporada en Marruecos y luego vino una tragedia familiar. Mi madre murió, mi padre se enfermó, una tuberculosis, que en aquel tiempo era una enfermedad terrible, tuvo 7 años. Y a mí me mandaron con mis tíos a vivir al desierto del Sahara. Fue un momento muy malo de mi vida. Acababa de mi madre y unos 3 días más tarde yo llegaba a un sitio como el desierto con unos tíos que resultaron maravillosos, pero que claro, yo no conocía. Yo siempre digo que llegué al desierto llorando y salí del desierto llorando, porque me acostumbré a la vida con ellos. Me acostumbré a vivir con los beduinos, con los tuareg. Tuve la suerte de que uno de los principales hombres del desierto, el Caín Manolo, que era un capitán español, y cuando me vio por allí tan indefenso, me llevaba a todas partes, me enseñó las costumbres. Yo pasaba las noches en el desierto con los beduinos, y yo siempre te digo que más que un escritor, yo soy un contador de historias, porque a mí me parecía fabuloso que por las noches en el desierto todos se reunían en torno a la hoguera y entonces el que importaba no era el jefe de la tribu ni el guerrero más valiente, el que importaba era el contador de historias, el que se ponía y era capaz de atraer la atención de todo el mundo.
A mí aquello me parecía fabuloso. Al mismo tiempo, como allí no había colegio, mi tío me daba a leer en una biblioteca enorme y yo leía todo lo que y me pareció aquello de contar historias sobre el Amazonas, sobre el Machu Picchu. Yo dije, yo no me puedo morir sin conocer el Machu Picchu cuando vi una foto, sobre las islas del Pacífico. Yo decía, yo quiero ser como estos. Contar historias para que el día de mañana alguien, un niño que está en el desierto o en cualquier lado, haga volar su imaginación y le explique cómo es esas cosas. Total que a los 16 años mi padre salió del sanatorio, yo ya tenía que estudiar, me volví a Tenerife y me pusieron en un colegio de curas con chicos de mi edad. Y yo sabía mucho de literatura, de geografía, de historia, de una serie de cosas, pero ni maldita palabra de matemáticas, química y sobre todo latín. Aquello era horrible. Pero al poco tiempo yo era el que mejores traducciones hacía de latín en la clase. Me sacaban la pizarra y me decían, Rosa, Rosa, y yo decía, no tengo ni idea. Las declaraciones nada. Pero bueno, me ponían una traducción y yo la tenía en un minuto. Total que un día, aquel cura, padre Rufino, me dice, Alberto, si me dices cómo te copias, ya no tienes que volver. Estás aprobado. Pero me tienes loco. Porque eres una bestia para el latín, pero mucho ¿qué traducciones haces? Perfecto, le digo, padre, yo no me copio. ¿Cómo voy a copiar? No, porque yo ya he visto todo el mundo cómo se copia, menos tú, no te puedo seguir cazar. Y le dije, mire, padre, lo que pasa es que me di cuenta que usted pone siempre la guerra de la Galia de Julio César, que es lo lógico. Y la guerra de las Galias es un librito así. En 15 días me lo he aprendido de memoria en latín y en español. Lo recito como el Padre Nuestro. No es posible. Haga la prueba. Me puso, lo recité. Dijo, bueno, está bien. Pero ya verás en el examen de grado, que entonces era la reválida aquella que teníamos, ¿cómo vas a hacer? Digo, pues si ponen estoy hecho. Y si ponen cualquier otra cosa, pues caput. En toda mi vida de estudiante, en todas las carreras que he estudiado, solo en mi vida he tenido una matrícula de honor. Se pueden imaginar en lo que fue, el latín. Yo salí de aquel bachillerato prácticamente analfabeto. Mi padre, que ya se había querido recuperar, quería que fuera arquitecto. Y dijo, papá, si yo soy arquitecto, que yo no sé multiplicar 8 por 7. Lo que caiga, lo que construya, se cae. Y a la gente que está abajo la mata. Bueno, en ese tiempo que pasé en Tenerife, me hice del equipo de Canarias de natación, fui del equipo de España de natación, y entonces me fui a estudiar. Y yo lo que quiero es ser periodista para viajar, ver y el día de mañana poder escribir las cosas que yo vi que otros escribían. Total, igual, no teníamos dinero, la situación era muy mala. Mi único hermano había emigrado con un tío mío a Venezuela cuando la separación familiar, y me mandó, recuerdo que eran 3.000 pesetas de la época. Con esas 3.000 pesetas yo me fui a Madrid. El viaje era entonces 2 días y pico en un barco, allí en una bodega, luego un tren de aquellos de carbonilla que te llevaba a Madrid hecho un desastre. Y en la escuela pasaba un hambre calamitaria, algo horrible. Los días que no teníamos clase nos quedábamos, un compañero y yo, en la cama para no gastar energía. Estando allí, de repente surge la noticia de que el comandante Cousteau, que acababa de crear la escafandra autónoma, quería que todos los países enviaran gente para él enseñarle, porque si la gente no aprendía a manejar la escafandra autónoma, iba a morir mucho, como luego, a pesar de todo, morir. Entonces, cuando yo me enteré y que tenía gente que, sobre todo, que nadara muy bien, yo dije, esta es la mía. Me presenté
Nos llevaron a un grupo grande a Valencia, nos hicieron allí en el puerto de Valencia un primer examen de natación y de tal. Me dijeron, ¿tú sabes bucear? Yo digo, no. Aquello de la gafita y el quinito que te ponían en aquel tiempo, nada. Total, que nos mandaron a estudiar a un grupo a Toulon, y luego de lo que quedamos ya con el comandante, que era un hombre de una rigidez militar muy inteligente, pero muy listo, que sabía que lo que aprobaran allí tenían que ser gente que luego pudiera enseñar a su vez. Y el último examen que nos hicieron fue bajarnos a 50 metros de uno en uno en un fondo muy bonito, lleno de peces, lleno de corales, estupendo. Y a nosotros, cada uno tan contento que estaba allí, ya un buceador profesional, por así decirlo, y en el momento en que estaba más distraído, tenía uno de estos, Frédéric Dumas, que era el principal buceador de Cousteau, o el comandante Toyes, que era el que creó la escuela, el que creó el autor de la patente, como comandante Cousteau y él fueron los autores de la patente, y cuando estábamos tan distraídos, nos cortaban el tubo del aire. Cuando estás a 50 metros y te cortan el tubo del aire, el pavor que te entra es lógico. Pero nos habían enseñado la teoría. Si tú estás a 50 metros, la botella te está mandando aire a 5 atmósferas para compensar la presión exterior. Pero si subes rápidamente conteniendo el aire, en cuanto llegues a 20 metros o a 25, fuera solo tiene 2 atmósferas o 2,5, dentro tiene 5, revientas de dentro afuera. Todos los que salieron rápidamente estaban estos, o algunos de los veteranos de Cousteau, los paraban y los suspendían. Y aprobamos 3, los 2 hermanos Manglano y yo. Esta foto, bueno, yo ahora la paso. Esto fue unos años más tarde en el Congreso Mundial de Actividades Subacuáticas que yo representaba a España. Ellos 2 representaban a Francia, esta era mi novia de aquel tiempo. Y que se ve aquí, un poquito, era Konrad Limbaugh, que era el catedrático de hidrología, de biología submarina de la Universidad de Zagreb. Un hombre muy culto, muy inteligente, pero que 2 días más después, al meternos en una inmersión en la calanca de Cassis, se ahogó. Y no encontramos su cadáver hasta un año después, porque en la calanca se puso todo el agua turbia y su cuerpo se quedó en una chimenea allá arriba y emergió por eso y se quedó metido en una cueva. Cuando aprobé el curso, me mandaron, a ver dónde está aquí, a este barco, el Cruz del Sur. Era un buque escuela de la Marina, un poco más pequeño que el Juan Sebastián Elcano, que lo habituaron como buque escuela de submarinismo. Y ahí estuve 2 años. Además fue muy curioso porque hace 10 o 12 años estuvo en Lanzarote, donde yo vivo, el Juan Sebastián Elcano, el auténtico barco. Y se presenta en mi casa un oficial muy elegante y me dice que el comandante del Juan Sebastián Elcano me invita a cenar esta noche. Y una de mis hijas se puso jovencita, 20 o así, puso los ojos cuadrados. Todos los guardias de marina, llegamos allí, todos los guardias de marina con la espada haciéndonos el S. Y cuando llego, el comandante me dice, ¿no te acuerdas de mí? No, mi comandante, no. Dice, yo fui alumno tuyo en el Cruz del Sur. Claro, en el año 50. Nosotros creamos la Escuela de Buzos de la Armada, la Escuela de Buceo de la Armada de Cartagena, la de las Fuerzas Especiales, la de los bomberos,
Todas las escuelas especiales las creamos nosotros. Por ahí hay una foto. Ahí estoy yo, con mi gorra de marinerito en el barco. Ahí estuve 2 años, al mismo tiempo seguía escribiendo, seguía estudiando, porque claro, con aquellos trajes que había en aquel tiempo solo podíamos hacer en épocas desde abril más o menos a mayo, a septiembre. Ya hemos pasado unos fríos estupendos, tremendo, porque los profesores, claro, teníamos que estar constantemente con los alumnos y yo salía de nuevo temblando y me agarraba y me decía el capitán del barco, era un viejito muy simpático, que decía: Canario, ¿qué me vas a descuadricar el barco? Deja de temblar. Me acuerdo que el comandante decía: no, comía con anís, se bebía los vasos de anís como si fuera agua. Una vez hice un periódico, contaba, yo no lo vi, que hizo una apuesta con el comandante, con el capitán del barco gemelo de la Estrella Polar, a ver quién bebía más, si era anís o el otro coñac. Y lo tumbó. Y el otro decía: no me molesta, no que me tumbe, sino que sea con anís. Yo no la provoco, pero es repelente, ¿no? Total, que estuve en ese barco 2 años. Y mientras tanto estaba terminando la escuela de periodismo. El 8, si alguien estaba esta mañana en la conferencia, en la charla que he dado en la universidad, lo hubiera repetido, pero lo lamento. El 8 de enero del 59, estaba yo en clase, era más o menos hasta ahora, un poquito más tarde, y de repente el profesor Aguinaga me dice: Alberto, ahí fuera hay 2 policías secretos preguntando por ti. ¿Qué has hecho esta vez? Que en aquel tiempo, en el año 59, 2 policías secretos franquistas te vinieran a buscar a la escuela de periodismo por la noche, te ponía los pelos de punta. Pero cuando salgo me dice: no, tranquilo. Mire, lo que ha pasado es que en Ribadelago, en Zamora, en el lago de Sanabria, se ha derribado una presa, se ha hundido una presa. Y todo el pueblo lo ha arrastrado al lago. Y hay 200 desaparecidos en el fondo del lago. Sabemos que usted es uno de los pocos profesionales de submarinismo que hay en España y que es el único que vive en España, en Madrid en este momento. Queríamos saber si usted podía organizar un equipo de buceadores con los trajes de este momento en Ribadelago, con un agua a 2 grados de temperatura. Vamos a ver. Yo algunos los conozco, sé quiénes son, dónde están, me llevan a la Dirección General de Seguridad allí en la Puerta del Sol. Y decía: los hermanos Manglano de Valencia, claro, eso lo sabía porque eran mis compañeros de toda la vida. Lo llamaban: oye, mira, ¿qué pasa esto? ¿Os apuntáis? ¿Queréis venir? ¿Os atrevéis? Decía: luego, tal Saludes que tiene una fábrica de señales de carretera en Sagunto, otro que está en Barcelona. Total, que los fue localizando y reunimos a 9. Salimos a la noche siguiente desde Madrid, en aquellas carreteras de aquel tiempo, hasta el lago de Sanabria. Era una cosa, además llovía mares, llevábamos unos motoristas delante, íbamos en una furgoneta de aquellas blancas de la policía. Llegamos al amanecer al lago y aquello estaba absolutamente arrasado. La presa se había caído como a 7 kilómetros y los 7 kilómetros era un barranco y había venido el agua a toda velocidad y no quedaba piedra sobre piedra. Había un muro de la iglesia y un pollito así de piedra donde había estado el Belén, y solo quedaba una figurita, curiosamente, el rey negro. Todo lo demás había desaparecido. Había gente por allí buscando los cadáveres, muy pocos supervivientes.
claro, como jefe del equipo, me tocaba hacer la primera inmersión. Ahí donde está. Potón. Bueno. Era tanto frío el agua, tan negra, llena de barro, y los trajes eran tan primitivos que enseguida nos entraba agua. Claro, te quedabas congelado y lo único que podías hacer era hacerte pipí para que se calentara el agua y por lo menos que tuvieras 10 minutos. Tuve que hacer la primera inmersión. No era muy profundo, gracias, por suerte. Máximo que tienes 30 metros. Pero estaba todo lleno de carretas, de coches, de cosas. Coches eran poco, carretas, mano. Todo había caído allí, todo estaba enredado con los cadáveres. Íbamos tanteando para sacar los cadáveres. Pero tirábamos y se nos quedaban los pedazos entre las manos. El ejército tuvo que poner unas lanchas metálicas donde estaban unos calderos con agua caliente, porque cuando salíamos no nos podían tocar, nos tenían que coger por aquí para que metiéramos el agua, las manos en agua caliente y empezar a reaccionar. Y luego tenían todo esto, todo así protegido para que los familiares que quedaban no vieran que lo que sacábamos eran una cabeza, un brazo, una cosa así, ponían un saco y ahí echábamos las cosas. Esa fue la experiencia, mi primera experiencia y quizá la más dura de mi vida, pues cuando tenía 22 años, nada más. Y luego de aquello pues estuve un tiempo en que tenía pesadillas y estaba obsesionado con todo eso. A los 15 días o así ya decidí que aquello no podía seguir, ya no sacábamos más que despojos. Y algunos de mis compañeros pues estaban ya pasándolo mal. Uno de ellos, me acuerdo, cada vez que se sumergía le llegaba el agua aquí, perdía el conocimiento. Digo, cualquier día vamos a morir nosotros. Y total que dejaron allí los cadáveres, prohibieron que se pescara trucha durante muchos años, porque llevé unas truchas de este tamaño que más nos pasaban rozando y nos daban un susto. Y bueno, aquello lo dejé, terminé la carrera y entonces me planteé qué hacer. Yo no quería quedarme en una redacción de un periódico. Y con uno de los chicos que había sido compañero mío, que ahora por desgracia era mayor que yo, ahora tiene Alzheimer, muy mal, y otro que había sido alumno mío, decidimos comprar un barco, era un barco pequeño, 14 metros, irnos por el mundo a dar la vuelta al mundo haciendo submarinismo. Tuvimos un año, llegamos a la Polinesia, lo pasamos muchas dificultades, pero lo pasamos muy bien, buceando, haciendo lo que nos daba la gana. En la Polinesia fue fabuloso. La Polinesia es uno de los lugares más ideales del mundo, unas mujeres preciosas. Pero el problema que tienen las Polinesias es que son preciosas hasta los 23 o 24 años. Y además son muy cariñosas, muy desinhibidas. Nosotros nos pasábamos pipa. Pero las Polinesias a partir de los 23 o 24 años, tanto ellas como ellos empiezan a engordarse. Pero engordarse de una manera brutal. Algo que llegan a pesar 100 y pico kilos. Manolo se enamoró de una de ellas y se casó. Se quedó allí. Murió hace años de cáncer. Gonzalo volvió conmigo y era muy divertido. Contaré la anécdota con él porque era un hombre bajito, muy fuerte. Su hermano Vicente, el otro, que había estado conmigo en el Cruz del Sur, un día se le ocurrió que se iba a hacer submarinismo al Polo Sur.
Antártida. Digo, primero se fue con el capitán Netayo en el barco aquel del capitán Netayo, y luego se fue a la Antártida, era un pirado. Y le digo, ¿qué vas a hacer en la Antártida, el agua tan fría? Ah, quiero ver la Antártida, puse a la Antártida. Murió en esa inmersión. Gonzalo sobrevivió y luego fue muy divertido. Saltaremos un poco unas cuantas cosas porque tampoco vamos a narrar aquí mi historia como si fuera una biografía. Muchos años más tarde, un día yo estaba haciendo una ruta, escribiendo un libro mío que se llama La Ruta de Orellana. Igual subí desde el Pacífico hasta los Andes y luego bajé haciendo la ruta del descubrimiento del Amazonas por los Andes hasta un río, en Ecuador hasta un río que se llama el Napo, que es muy curioso. Por ahí hay una foto. A ver si está. En el río Napo es muy curioso. Toda la orilla derecha, en Ecuador, toda la derecha pertenece a los Aucas. Los Aucas es una tribu muy salvaje. Había sido muy pacífica, pero cuando vino toda la época del caucho, el gran tráfico que lo convirtieron en esclavos, un momento que ellos se declararon rebeldes y dijeron a todo el que se ponga a la orilla, en la orilla derecha del Napo, lo matamos. Y llegaron a un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Esta mosca me tiene mosqueado. Me ha tomado cariño. Total que me avisaron. Dice, cuando vayas por el Napo, nunca pongas el pie en el lado derecho, en la orilla derecha, siempre en la orilla izquierda. Y se veían allí los árboles. Yo seguía. Y al cabo de 2 días veo allí que están construyendo una cosa. Y un tipo que me saluda. ¿Quién es? El doctor Mancilla. Tipo muy alto, contaba unos chistes malísimos, pero muy simpático. Dice, estoy construyendo un hotel aquí. ¿Cómo que un hotel? Aquí, enfrente de los Aucas. Dice, sí, ellos no pasan nunca. Bueno, dice, es que aquí, en la zona, el Hotel Jaguar, hay muchos jaguares, y hay las mariposas estas, que la gente que viene a buscar mariposas, y algún día aquí se encontrará petróleo. Sé que se va a encontrar petróleo porque aquí están los... Y esto, luego se encontró petróleo, bueno, aquello se destrozó, pero bueno. Total que me pasé con él, tenía una nevera de estas, de gas, primera de cerveza fría que me tomé en mucho tiempo. Yo sigo, luego, y al llegar había allí una misión de misioneros españoles, casi todos de aquí del norte, que la regentaba Monseñor Lavaca, Alejandro Lavaca, que era Navarro o Vasco, había mucho de él. Pasé con ellos una Navidad muy inolvidable. Y había un piloto español que me llevó a recorrer toda la zona y fue con el que entré en el territorio Nauca en un sitio que es el único donde había militares ecuatorianos y allí se podía aterrizar. Lo que se ve, que no sé si eso es más largo que se ve, es una cerbatana auca, que se diferencian de las cerbatanas normales. Las normales son redondas, estas son aplanadas. Estos aucas te mataban nada más que por eso. Ahí estuvimos 2 o 3 días. Yo luego seguí mi viaje y curiosamente Monseñor Alejandro Lavaca y 2 monjas cruzaron un día el río y los árboles las mataron, las avancearon. El único que podía cruzar el río y volver era el padre Pepe. Era un tipo que cruzaba a veces el río nadando y le dejaba regalos a los aucas. Cacharros, que ellos
cacharros metálicos y cosas que a ellos le venían muy bien. Y cuenta que un día cruzó el río y le aparecieron y había allí unos aucas. Y uno de los aucos cogió una nuez del Brasil, porque era muy fuerte, hizo así, y la aplastó. El padre Pepe lo miró, cogió 4 nueces del Brasil, se lo puso en la boina, ¡pah! Se pegó un tornado y se las enseñó. Y desde ese día lo respetaron mucho. Muchos años después, al padre Pepe me lo encontré en el río Paraguay, yendo precisamente con Miguel de la Cuadra. Desde allí lo habían enviado a China, había estado, bueno, era un tipo estupendo. Total que, siguiendo con esta parte de la historia, al cabo de un tiempo, en Madrid, en mi casa de Madrid, me aparece un tipo con un abrigo. ¿Te acuerdas del abrigo? Galindo. El piloto del Amazonas. Y dice, es verdad, ¿qué haces aquí? Y dice, mira, tú sabes que para volar de la misión del Coca a Quito, aunque son 100 kilómetros en línea recta, siempre hay que dar una vuelta, porque allí es donde vienen todas las nubes del Amazonas, pagan allí, y aquella parte siempre, dice, la mitad del año hay lluvia y la otra mitad diluvia. Dice, pero un día amaneció muy despejado, volé directamente a Quito, vi un valle e hice una foto. Y mira lo que se ve. Se veía un valle en medio de la selva con 40 y tantas pirámides, algunas muy grandes, además de 30 metros, pirámides truncadas. Dice, he preguntado, nadie sabe qué son estas pirámides, están ahí en medio a 2.000, 3.000 metros de altura, en medio de la selva. En Quito nadie sabe, he intentado organizar una expedición en Estados Unidos, tampoco, en Alemania, y de repente me acordé de ti. Yo entonces trabajaba para Televisión Española. Hemos hecho un salto en mi vida, pero bueno, volveremos para atrás, porque esta anécdota es graciosa. Y quiero ver si tú puedes organizar una expedición. Me voy a Televisión Española, me dicen que qué locura, que no, que cuál. Y de repente Galindo dice, hombre, yo estudié aviación con el príncipe, Juan Carlos, entonces príncipe de la vida. Y si le pidiéramos una cita, total, pedimos una cita y nos recibe. Hombre, Galindo, tal, cariñoso. Ay, Alberto, ¿cómo estás? No conocía nada, he leído alguna cosa tuya. Además fue muy curioso porque me acuerdo que cruzó las piernas y en el zapato tenía un agujero de este tamaño. Y te reí muy poco, que le dije. Total, que le enseñamos la foto, le contamos la historia. Y dice, muy bien. ¿Quién puede organizar esto? Pues vea, Televisión Española, pero no están por la labor. No, que me pongan con Adolfo Suárez, entonces mi jefe, el director de Televisión Española, dice, mira Adolfo, que estoy aquí con mi amigo Vázquez Figueroa, que tal, que tiene un proyecto muy bonito. Dijeron, nada, que venga mañana. Me presento, Adolfo era mi amigo, pero era mi jefe. Y me dice, ¿y tú de qué le conoces al príncipe? Yo, a mí este de toda la vida. ¿Qué quieres? Digo, pues mira, mi cameraman de siempre, mi Chevy, que yo sé que ese aguanta lo que le eche, Galindo y yo, y 1 millón de pesetas de la época. Nada, que te lo den. Total, que empiezo a organizarlo, y en eso un día voy por la Gran Vía y me encuentro a Gonzalo, que había contado conmigo en el Club del Sur, que había contado conmigo en la prensa, y que se apuntaba a un bombardeo, y que es de una familia riquísima. Y me dice, ¿qué haces? Digo, bueno, me voy al Ecuador a buscar unas pirámides y tal, no sé qué. Oye, ¿cuándo? Pues mira, me voy la semana que viene. No, hombre, no es posible, espérate unos días. Digo, ¿por qué? Digo, porque me caso, quiero ir contigo, pero me caso. Digo, lo siento, pero esto está todo organizado.
Pues espérate, porque le voy a decir a Silvia, curiosamente Silvia es un hombre muy... que retrase la boda. Era una boda de marqueses. Él es marqués de Altamira de la Puebla. Y consigue, además eran de aquí, de San Sebastián, la novia era de San Sebastián, tiene una casa allí en La Concha, allá arriba. Y convence a la novia con no sé cuántos cientos de invitados que tenía de que hay que retrasar la boda. Y Silvia decía, yo he oído muchas disculpas para no casarse, pero de esta de que alguien se va al Ecuador a buscar pirámides prehispánicas es tan absurda que tiene que ser verdad. Total, que retrasa la boda. Nos vamos, además Gonzalo era muy correcto, muy así, y se presentaba a los inditos, decía Gonzalo Mangrano, marqués de Altamira de la Puebla. Y los inditos decían, oiga señor Márquez, no, que no soy señor Márquez, soy señor marqués de Altamira de la Puebla. Al final se quedó don Gonzalito. Total, que brutos de nosotros empezamos a trepar desde el Coca hacia arriba. Aquello era pesadísimo y además nos advirtieron que aunque los aucas estaban del otro lado, en aquellos días había un pequeño grupo que llamaban los cabezas rapadas que estaban matando gente. Y además ellos subir era muy difícil. Yo dije, pues qué imbéciles somos. En lugar de subir, vamos a dar la vuelta. Subimos por Tena y vimos la dirección exacta donde existe el avión y venimos en dirección contraria. Yo conocía mucho, allí tenía una finca, la finca Zuleta, Galo Plaza. Galo Plaza había sido presidente de Ecuador muchos años y luego secretario general de la Organización de Estados Americanos. Yo había sido novio de una sobrina suya, Miñón. Lo conocía mucho, a toda la familia. Y él, a pesar de que me quería mucho, me tenía una manía muy especial, porque en su hacienda Zuleta, era una hacienda inmensa, con un caserón de esos antiguos de la época colonial. La primera vez que estuve allí, íbamos a comer y al pasar desde uno de los salones al comedor, había allí una especie de saloncito y un canterano negro precioso, con una serie de caballitos blancos de marfil. El canterano era de ébano y unos caballitos de marfil, como 50 o 60 caballitos así. Y yo paso y digo, ¿y ese caballito por qué está patas arriba? Y Galo y toda la familia, ¿qué caballito? Ese caballito. Se acercó y mira, y había un caballito que estaba patas arriba. En lugar de contar dos asistentes patas arriba. Se queda, ¿qué significa esto? Si este mueble lleva aquí 200 años y nadie se ha fijado en el maldito caballito. Total, que cuando volví, me dice, bueno, está bien, te voy a prestar ir por ahí por esa selva para abajo. No has entrado nunca a mí. Te voy a prestar unos caballos y unos inditos, unos peones para que bajes. Pero recuerda que yo a ti te odio. Digo, ¿por qué? Dice, porque ahora lo único que vemos de ese mueble es el caballito. Y he desmontado el mueble para ver si el caballito era un escondite secreto o algo. Y es la obsesión maldita del caballito, y al final resulta que el caballito es que a alguien se le ocurrió colocarlo para abajo. Y te odio. Total, que nos presta unos caballos y empezamos a caminar por aquellas montañas, que eran unos precipicios así, no había camino, y yo me quería bajar del caballo. Yo miraba aquello así y decía, joder. Y los indios me decían, no se baje del caballo, señorito, no se baje del caballo. Usted tiene botas muy buenas, o no sé qué, pero usted tiene más que 2 patas. Y si se cae, aquí son 800 metros de caída, no lo vamos a encontrar nunca. Me falta que hace. El caballo, a mí me parecía absurdo que un caballo con herradura que pudiera asentar. Total, que el caballo asentaba las patas y solo movía uno.
Que al cabo de 2 o 3 días, ¡pum!, nos encontramos con el valle. Y Adolfo Suárez me había dicho, si encuentras las pirámides, el documental que puedes me lo entregas a mí personalmente, no a televisión, a mí, que yo ya me ocuparé de entregárselo al príncipe, no sé qué. Bueno, encontramos aquel valle, aquellas pirámides enormes. De Agalludo, los primeros días empezamos a excavar en la más grande, nada, no hacíamos ni un agujero. Se nos acababa la comida, se nos acababa todo, y Gonzalo se tenía que casar. Y el último día decidimos excavar en una pequeñita, y encontramos una máscara de oro, así finita, pero muy bonita, de este tamaño, que se la quedó el Museo de Quito, una figura con una cabeza así apepinada, pero tenemos que ponerla en la esta porque son muy bonitas. Y luego que también se la quedó el Museo de Quito, y unas figuritas pequeñas, que de esas sí yo tengo 2. Nos fuimos de allí y curiosamente nadie ha vuelto nunca. Allí siguen esas pirámides. Galindo se convirtió en jefe de pilotos de helicóptero de la escuela, Gonzalo se casó y Michel vivir se retiró. Total, que cuando regresamos a Quito, estoy una noche en el casino del Hotel Quito, en un casino pequeño, y desde el otro lado de la mesa el tipo me saluda. ¿Se acuerda de mí? Mancilla, el doctor Mancilla del Hotel Caguat. Y yo, un poco así, en plan de coño, le digo, el hotel. ¿Y qué fue de ese hotel? Dice, uy, ya está terminado. Dentro de 2 días me voy con Osvaldo Guayasamín, que me va a hacer un mural. ¿Te quieres venir? Pues muy bien. Yo había conocido a una chica ahí muy bonita. Digo, ¿puedo venir con esta chica? Sí, cómo no. Total, que 2 días después nos vamos con Osvaldo Guayasamín, el pintor, en una avioneta. La avioneta aterrizaba como a media hora, el único llano que había en la zona, que estaba como a media hora del hotel, luego en Piragua. Total, que el día que se celebró la final del Campeonato del Mundo en México, entre Brasil e Italia, Osvaldo Guayasamín, Mancilla y yo estábamos en la terraza del hotel jugándonos unas botellas de champán a ver si ganaba Brasil, Italia, y la novia de Osvaldo, que era francesa y que estaba empeñado en cambiársela, hacer un intercambio con la mía, yo le decía que no. La novia de Osvaldo y la chica esta hacían esquí acuático con la piragua en el río, y al otro lado, sería como 3 veces esto, al otro lado del río había unos aucas con las lanzas mirándola. Y decíamos, tened cuidado, porque si os caéis al río, nadad para este lado, que os vais a ir para el otro. No creo que os vayan a matar. Pero fue una experiencia muy curiosa. Pero al día siguiente, a los 2 días, cuando ya decidimos regresar, recibimos la noticia de que había habido un golpe de Estado contra Velasco Ibarra en Ecuador, y Quito estaba tomado por el ejército y el aeropuerto estaba tomado por el ejército. Total, que cuando viene la avioneta a buscarnos, nos dicen que efectivamente está el aeropuerto tomado por el ejército. Y Osvaldo, comunista declarado, dice, joder, si yo entro en avioneta, si yo voy a Quito ahora mismo, me fusilan. Me voy por tierra. Pero bueno, ir por tierra significa irte en piragua un día completo, casi hasta Atenas, y luego subir todos los Andes, que son 2 o 3 días más. Y estos son 20 minutos de vuelo. No. Yo me voy por tierra. Total, que nos subimos a la avioneta, llegamos a Quito, estaba tomando el ejército, ni nos miraron. O sea, estaban allí, llegamos, nos bajamos, nos fuimos al hotel. Y pasan 1 día, y pasan 2 días, y pasan 3 días, y de Osvaldo no se llega nada.
Y al final regresa Osvaldo, me entero de que ha vuelto Osvaldo. La casa estaba un poquito más allá del Hotel Quito, una vista muy bonita. Y digo, ¿qué pasó? Y dice, ¿qué idea tiene? Alquilé un coche. A los 30 kilómetros, una patrulla de ejército. Me para, me mete en la ametralladora por la ventanilla. Ah, don Osvaldo, buenos días, pase usted. Yo dije, yo aquí. Dice, a los 30 kilómetros, otra patrulla. Dice, así he tardado 5 días. Cada media hora orinándome por el miedo. Total que vea. Dice, mira, no hemos pasado tan bien. ¿Qué toma? Un regalo para ti. Dice, a pesar de que no quisiste cambiarme una novia, dice, un regalo para ti. Y me regaló 30 cuadros. Soy la única persona del mundo que tiene 30 cuadros de Osvaldo Moyasac. Aquella fue una experiencia muy vivida, muy divertida. Volví a Madrid, le entregué el documental a Adolfo Suárez y en ese momento me mandaron a una guerra, creo que fue la del Chad, no estoy seguro, sí creo que fue la del Chad, 68, 69. Y de ese documental nunca más se volvió a saber nada. A ver, eso se ha ido. Se ha cansado de oírme. Bueno, nos habíamos quedado. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, en la Polinesia, con Gonzalo. Total que yo volví de la Polinesia y seguía sin tener un duro y sin querer meterme en una redacción de un periódico. Yo quería volver a África, donde había vivido muchos años, y era, no hemos vuelto atrás, al año más o menos 61 o así, y estaban en nacimiento emergiendo la independencia de los países africanos. Y decidí marcharme a centro de África. Me fui a Nigeria y a vivir por toda esa zona, Nigeria, Camerún. Lo pasaba mal. Y entonces había un español allí que era uno de los mejores cazadores, ahora lo veremos, Mario, cazadores de elefantes, regulador de cazas de elefantes. La gente siempre habla de cuando hay que matar un elefante, oh, matar un elefante. La gente tiene que tener en cuenta que los elefantes, eso de que el león es el rey de la selva es mentira. El león ve un elefante y sale huyendo como loco. Los elefantes, si se les deja multiplicarse, llegan a convertirse en una plaga. Hubo un momento en el siglo pasado, los años 20 del siglo pasado, en Uganda y en Ruanda, había que matar miles de elefantes diarios, porque se lo comen todo, arrasan con todo, y un elefante se puede comer y sobre todo beber en un día lo que beben 30 o 40 animales diferentes. Yo he estado en una laguna donde estaban toda clase de animales al mediodía, tranquilamente, incluso los leones que en ese momento no atacaban, allí todo el mundo en paz. Llegaron una manada de elefantes, daban 4 trompazos, tiraban a todo, echaban a todo el mundo, se bebían todo el agua, se revolcaban en el agua, se echaban en el barro, hacían sus necesidades en el barro y lo dejaban todo destrozado. Y sobre todo los elefantes viejos. Los elefantes tienen 3 juegos de muela durante toda su vida. Y los elefantes de selva, que es lo único que yo he tenido que abatir, como consumen muchas ramas duras y mucha leña dura, cuando llegan a los 80 años los 3 juegos de muela se les han desgastado y entonces tienen la mala costumbre de entrar en un poblado nativo y en una noche se comen todo el maíz o toda la yuca que tiene el poblado, todo el campo. Entonces los nativos los atacan con lanzas o con fuego y estos animales se vuelven muy resabiados, muy peligrosos, sobre todo si los han herido, y matan gente. Uno de mis compañeros, Gianni Robi, lo mató uno de estos elefantes, y fue curioso porque cuando matan a un ser humano,
lo tapan con hojas. Tardamos un montón de días en encontrarlo, hasta que las hienas lo descubrieron. En cierto, bueno, nos mataban por esto, nos pagaban por esto, me ganaba yo la vida de una cierta manera, y en una ocasión, este que está aquí era nuestro guía, Hash. Era un guía estupendo, y además era un tipo muy alto, muy activo, y años más tarde, y muy valiente, y tenía mucho éxito con las mujeres. Y años más tarde, los de su propia tribu, los hombres de su propia tribu, lo mataron para comerle el corazón, para tener su mismo valor. Y fue un proceso muy importante, y fue muy célebre la muerte de Hash. Era un tipo estupendo. Un día, a ver, es este, sí, íbamos siguiendo un elefante viejo, nos dio una lata tremenda, nos llevaba mucha ventaja, y cuando lo matamos, cuando al fin conseguimos abatirlo, enseguida salieron los nativos aparecen, vas 3 días por la selva y no encuentras nada. Abates un elefante y inmediatamente vienen todos a comérselo, y tienes que tener mucho cuidado porque vienen con unos machetes, y si en un momento determinado le das un machetazo aquí, aquello revienta y te pone de porquería como si fuera una nube. Total que ese día nos dice Hatch que lo mejor del elefante es la trompa. Teníamos tanta hambre que pusimos la trompa allí arriba. Aquello era como callos asquerosísimos. Pero tienes hambre, te lo comes. Y a los 2 o 3 días me puse malísimo, una cosa horrorosa. Decido volverme a Madrid rápidamente. Un médico me dice que, bueno, que hay infección. Me dan unas pastillas. Decido ir a pasar la Navidad con mi hermano a Caracas. Aquel dolor seguía. Mi hermano decía, pero ¿cómo es posible? Si hace ya 2 meses, 3 meses, los elefantes son pesadísimos. De ahí me voy a Río de Janeiro a celebrar el 400º, más tarde de Río de Janeiro, que era un carnaval doble. Y el dolor seguía. Hasta que una noche ya no puedo más y llamo a un médico, que venga un médico, el médico me viene a ver, yo le cuento la historia de la trompa de elefante. Aquel brasileño no había visto nunca un elefante en toda su vida. Y al cabo de un rato me pregunta, dice, mire, respetuosamente, sin querer molestarle, permítame que le diga, usted es tonto. Era joven, tenía 20 y tantos años, pero es tonto. Usted me ha contado una historia de un elefante, de una trompa de elefante. Usted lo que tiene ahora mismo es una peritonitis gangrenada y supurada, porque hace 4 meses que tiene apendicitis y está contándole a todo el mundo que lo que tiene es una trompa de elefante. Y se está usted muriendo. Y ahí me cogen corriendo, me llevan al hospital. A las 6 o las 7 de la mañana me operan, y cuando me despierto, el médico me operó, dice, 1 hora más y fecha paletó, se cierra la chaqueta, es parte en bura, se va. Cuando dice uno, más vida que un gato, es que a veces te escapa por el rabo. Total que aquel carnaval de 400º que yo pensaba pasármelo también, me lo pasé con una faja, bailando así con mi herida de aquí abierta, para que no se me dieran los puntos. Y conocí a una chica monísima brasileña, se llamaba Silvia, por eso digo que el nombre de Silvia, mi hija mayor se llama Silvia en honor a aquella chica. Y yo, lógicamente, pues, tenía todas las mejores intenciones del mundo. Y ella me dice, pues, espérate, a que te encuentres recuperado y a que yo te diga. Entonces un día me dice, saca billetes para las cataratas de Iguazú tal día exacto. Bueno, saqué billetes de avión para las cataratas
antes de Iguazú, nos vamos a Iguazú, llegamos al hotel. Aquí, ahí se puede poner más grande, bueno, se ve bastante grande ahí. Yo frotándome las manos, yo no, tranquilo, vamos a cenar. Terminando de cenar, coge una manta, se la pone debajo del brazo y dice, vamos a bajar por ahí. Ahí se baja, hay una escalerita y se baja abajo del todo. Y entonces tiende la manta sobre la hierba y dice, vamos a fumarnos un cigarrito. Yo en aquel tiempo no fumaba, yo ya estaba harto de todo aquello. Y de pronto, aquí detrás, justo más o menos por donde está mi cabeza ahí, aparece una luna llena. Ella sabía qué día era la noche de luna llena. Y aparece una luna llena inmensa. Y cuando aquí aparece la luna llena inmensa, con el vapor del agua de las cataratas, estas cataratas forman una inmensa herradura enorme. Con el agua, con el vapor de agua de la catarata, aquí se forma un arco iris de luna que es completo, es redondo completo así. Y nos cogía el arco iris en medio. Estábamos en medio de un arco iris de luna. Y me dijo, y ahora aquí, en el arco iris de luna, vamos a hacer el amor. Experiencia única y maravillosa que se la recomiendo a quien quiera pasar una noche inolvidable. Nos pasamos 5 noches de luna llena. Allí, francamente, muy bien. Y en honor suyo, mi hija, una de mis hijas se llama Silvia. Yo, al vivir en África, cuando estuve en África, al volver de África, yo traía muchas fotografías y mucho material y se lo ofrecí toda una revista que se llamaba Destino, con una serie de documentales de reportajes que se llamaba África Encadenada, que luego posteriormente se publicó como libro. Fue mi tercer libro, creo. Mi primero fue Arena y Viento, la historia de mi vida, de mi infancia en el desierto. El segundo fue Bajo Siete Mares, que era la historia de mi viaje a la Polinesia. Y África Encadenada, que era la historia de mi vida en África, o sea, cosas de mi vida. Yo seguía sin tener un duro. Tenía una novia en Barcelona que era esa que se ha visto en las fotos, pero pasaba también unas calamidades enormes. Pero un buen día me encuentro que la revista Destino publica en la portada una de mis fotos y en todas las páginas centrales uno de mis reportajes. Y se publicaron todas las cosas. Bueno, aquello fue un éxito tremendo. Una revista como era Destino, tan catalanista, tan elitista, que publicara a toda página unos reportajes de un joven que había estado en África tanto tiempo. Aquello fue mucho éxito. Y yo me fui a ver al dueño, que al principio yo pensé que no me iba a publicar nada. Y bueno, a ver si me pagaba, que me pagaba. Y me dice, mira, publicar en Destino ya es lo máximo. Digo, sí, pero eso no da de comer. Te voy a hacer una propuesta. Aquí tienes un billete de avión que Barcelona, Madrid, San Juan de Puerto Rico, Caracas, Bogotá, Lima, Quito, Santiago, Chile y volver por Río de Janeiro. Y 25.000 pesetas. El billete de avión lo había cambiado por publicidad, como buen catalán. Dice, si te vas a América y me traes unos reportajes de la misma categoría de los de África, te contrato como corresponsal de él. ¿Qué se podía hacer en aquel tiempo con 25.000 pesetas en América? Tanto tiempo. Muy poco. Pero, yo dije, es lo que hay. Me fui. Fue entonces cuando hice el primer viaje, toda la primera travesía del Amazonas, la primera vez que lo recorrí completo. Hice una serie enorme de reportajes que se publicaron en Destino
con el nombre de Al Sur del Caribe, que luego fue mi cuarto libro. Aquello tuvo mucho éxito, pero me contrataron para viajar por todo el mundo, pero me pagaban fatal. Pasaba unas calamidades. Y yo decía, bueno, súbame el sueldo, págame algo. Ya te estás haciendo famoso. Y en el momento de la fama no se realiza con nada. Total que un buen día me llaman del diario La Vanguardia, que ya me conocían, y me ofrecen el puesto de corresponsal en África. Y yo le dije, mira, le dije al director, yo África la conozco muy bien, Sudamérica me gusta mucho, acabo de recorrerla toda, aceptaría el puesto de corresponsal en Sudamérica con base en Río de Janeiro. Y me acepta, vale. Y me voy a Río de Janeiro y paso de no tener para comer a que me pagaban $1000 mensuales por escribir 3 croniquitas en Río de Janeiro, en la época más fabulosa de mi vida. Cambiaba el cheque de un mes y vivía 3 meses como un pachá, con un apartamento en Copacabana. Había unas mujeres maravillosas. Fue la época de mi vida en que no he escrito un libro de una página, no me quedaba tiempo para escribir nada. Pero en esto estalla la revolución del año 65 de Santo Domingo, la revolución de Cabaño contra los militares de ultraderecha. Y me correspondía a mí, como era corresponsal en Sudamérica, me mandan. ¿Cuánto es esto? A las 9. Bueno. No, si necesito me paso toda la vida aquí. No sé. Todavía estoy con 26 años. Total, aquella guerra fue extraordinariamente interesante. Obtuve grande éxito. Aquí hay una foto muy interesante, que es esta foto. Este de aquí era el coronel Camaño, el jefe de la revolución contra la derecha. Este era Monseñor D'Agostini. Este era el segundo político de Camaño, que luego a Camaño lo asesinaron años más tarde cuando volvía de Cuba. Este se convirtió luego en un bandido y raptó a un millonario francés. Este era Mayobre, que era el de la OEA, y este que se ve aquí en la cabeza, curiosamente, era el comandante Montajarache, que era el segundo militar en rango militar de la revolución, y que años más tarde encontró en el fondo de Isabel María Concepción y hizo multimillonario. Esta guerra, que era una guerra que parecía de giga, porque los revolucionarios estaban en el centro de la ciudad, habían tomado el centro de la ciudad, todo lo demás estaba rodeado por las tropas de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas, y alrededor estaban todas las tropas, el resto de la isla lo dominaba, todo Santo Domingo lo dominaban los ultraderechistas del general Inter Barrera. Allí era muy divertido porque por el día no había guerra, pero por la noche estábamos todos los periodistas estábamos en el Hotel Embajador, que tenía una terraza así que se veía todo Santo Domingo. Y por la noche, después de cenar, normalmente empezaba la guerra. Y en cuanto ya empezaban las ametralladoras de 50, se apagaban todas las luces de la ciudad y empezaban los morteros. Y entonces mira la batalla allí, la batalla tal, había la batalla de Puente Duarte, que fue donde me dieron a mí un tiro en una pierna. Y curiosamente, no me enteré que me habían dado el tiro en la pierna hasta que volví al hotel. Porque en ese momento me intenté. Y hubo una batalla muy divertida, donde una noche
un hombre de los de Camaño, un revolucionario de Camaño que llamaban el Comehombre, que era muy chapalante, había venido a visitar a su familia que estaba en la otra zona y lo estaban esperando los de la derecha. Y se organizó un tiroteo de esos de aquí te esperan. Y entonces los periodistas decidimos bajar y Monseñor Agostini se viene con nosotros, tan alto. Total, llegamos allí y él empieza a hablar y a decir qué tal, aquello más o menos se calma un poco. Pero cuando ya está más calmado, llega un jeep de la tropa de la OEA de Paraguay, que los soldados paraguayos son lo más bragados y lo más decidido del mundo, pero sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, montan la ametralladora y empiezan a barrer la calle. Y todos nos tiramos debajo de los coches. A mí en un Volkswagen lo agujerearon todo. Y aquello fue una cosa tremenda. Pero con el fragor de aquel jaleo, no prestabas atención. Pero uno de los cameraman se había dejado puesto el grabador. Y cuando llegamos al hotel, lo pusimos. Y entonces se oía y era muy divertido. Porque, y de repente se oía una voz que decía: hijos míos, soy el Monseñor, paz. Dice una voz que decía: coño, un cura, hijo de puta, mátalo. Total, que allí se establece aquello, pasan los meses, allí no pasaba nada, nadie daba su brazo a torcer, hasta que la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas deciden que hay que nombrar un presidente neutral, que convoque elecciones y que pase. Empiezan a nombrar gente y nombran, dicen que podría ser un señor, un abogado que se llamaba Héctor García Godoy, pero que nadie sabía exactamente quién era ni cuál era su ideología y no concedía entrevistas. Yo, que llevaba varios meses allí, ya me había hecho amigo de mucha gente, estaba loco por entrevistarle y yo me había echado una novieta, se llamaba Marión Polanco. Eso de la novieta siempre le ayudó mucho. Ya murió la pobrecita, murió de cáncer natural en Santo Domingo, conocía a sus hijos y eso, y murió de cáncer. Y hablando de esto, me dice: ¿de qué estás hablando? ¿De don Héctor? Digo: sí, de don Héctor. Si don Héctor es el padre de mi íntima amiga, si yo me paso la vida en casa de duermo allí y vengo, y somos amigas desde niña. Digo: ¿tú me puedes conseguir una entrevista con don Héctor? Digo: pues ya, vamos. Yo llego y venga, aquí está. Don Héctor García Godoy, que es este de aquí, me recibe, el jovencito era yo, le empiezo a entrevistar, y era mono, ¿verdad? Empiezo a entrevistar a don Héctor y me doy cuenta que sus ideas son más de izquierda que de derecha. Pero la derecha lo aceptaba porque lo imponía la Naciones Unidas, pero Camaño no quería aceptar. Y yo le digo: ¿pero cómo es posible? Y dice: hombre, porque a mí no me dejan hablar con Camaño, yo no he podido entrar en la zona rebelde a hablar con Camaño. Y digo: pues yo entra conmigo, porque yo tengo el coche de la vanguardia con el letrero, que no pasa nada. Total, que lo entra conmigo. Me acuerdo que llegamos al cuartel general de Camaño, en la calle El Conde, estaban todos los periodistas allí, todos los periódicos del mundo, todas las televisiones, y yo saco a Héctor García Godoy. La foto es de ese día, en esa, y se lo presento al coronel Camaño y le digo: coronel, yo creo que usted debe venir a hablar con el señor Héctor García Godoy. Hombre, ¿cómo te lo agradezco? España, me va a España.
noche me voy al hotel y le mando la entrevista que le había hecho, y La Vanguardia la publica en primera página, exclusivo mundial. El corresponsal de La Vanguardia consigue entrevistar al candidato a la presidencia y además dice que es de izquierda. Ve los militares, inmediatamente dicen que ellos no lo admiten. Y esa misma noche Camaño da un comunicado en que dice que admite a Héctor García Godoy como presidente, pero los militares se niegan. Aquella entrevista se publica en todo el mundo, el presidente Johnson, De Gaulle, todo, empieza a correrse el rumor de que yo he exagerado, de que no puede ser verdad que un hombre como este haya dicho esas cosas. Y entonces al día siguiente García Godoy se presenta en el Hotel Embajador con todos los periodistas del mundo y me pide el texto, porque él no había podido, no era como ahora que se pasa todo año, el texto completo. Él había oído parte de lo que se decía en la entrevista, pero me pide el telex, lo que yo había enviado. Era así enrollado, era largo como esto, una hoja. Él era un hombre muy alto. Se pone a leerlo. Era su palabra contra la mía. Él bastaba con que dijera que yo había interpretado mal lo que él había dicho. Yo lo tenía aquí, me estaba jugando un poco mi profesión. Pero al acabar con dos de aquello, dice: señores, yo no soy político. El señor Vázquez Figueroa vino a casa, estuvimos hablando, no tomó notas de nada, no llevaba una grabadora, pero esencialmente lo que dice en este periódico, en esta entrevista, es lo que yo pienso. Búsquense ustedes otro presidente. Y se va. En ese momento ya los militares dicen que de ninguna manera, y Camaño me llama y dice: ¿qué piensas tú? Digo: un tipo tan decente como este, que podía haber dicho que yo había mentido, que yo simplemente había malinterpretado, me parece el hombre más decente del mundo. Entonces Camaño dice: yo solo le cedo el poder a Héctor García Godoy. Los militares dicen que no. Imper Barrera me llama, me manda a llamar, y me acuerdo que me llama un tipo, ¿cómo se llamaba? Roberto Copelo, un chico joven. Me viene a ver y a decirme que Imper Barrera, el general Imper Barrera, quiere verme esa noche. Este Roberto Copelo era el asesino profesional, tipo que tenía fama, que llevaba a los prisioneros al río y les pegaba un tiro en la nuca y los tiraba al río. Y mira, Roberto, yo contigo no salgo de noche ni amarrado. Curiosamente, y por eso saltamos mucho, años más tarde estoy comiendo con unos amigos en un restaurante que se llama El Rancho Tejano, en Madrid, al lado del aeropuerto. Estoy cenando y de repente me quedo mirando al tipo que estaba en la mesa al lado. Oye, tú eres Roberto Copelo, el sicario del general Imper Barrera. El tipo se queda mirando. Bueno, yo he cambiado mucho. Digo: sí, te has dejado bigote. Y el tipo inmediatamente se va y me dice uno que estaba conmigo, le dice: tú eres loco, ¿sabes con quién estaba? Así, con los de la seguridad de la policía franquista. Este es uno de los que mandan este es uno de los que están matando perras, de los que mandan a matar perras. Digo: claro, si allí mataba, es un hijo de perra. Y yo me lo porté y lo vi pasar de largo y me dice: loco. Porque me dicen: ¿tú qué haces? Digo: no, yo estoy de paso por Madrid, yo vivo ahora en Venezuela. Total, que esa noche yo no salgo, se vuelve a montar otro impasse, y a los 15 días los cañones de la OEA y de las Naciones Unidas americanos, que estaban enfocando hacia las tropas de Camaño, giran 180 grados y el general Imper Barrera presenta su división, dice que acepta a don Héctor de presidente,
Héctor García de Godoy sale elegido, lo nombran presidente de Santo Domingo, yo conservo la invitación número 1 a la toma de posesión del presidente Héctor García Godoy. Fue un magnífico presidente, convocó elecciones, se presentó a las elecciones y como se sabía que iba a ganar, lo envenenaron y murió envenenado un año después de esa foto. Aquella guerra para mí, aparte de ser una guerra en cierta manera simpática, en la cual tuve una importancia, digamos, para un chico de mi edad, eso hizo que ya la vanguardia me dedicara nada más que a enviado especial, a guerras de follones. Y luego pasé a lo mismo a Televisión Española, de enviado especial. Estuve sobreviví a casi todas cosas que no se puede decir de muchos compañeros. Y me pasó lo que le pasa siempre a la gente. En este caso conocí una mujer, no sé si se acordarán de ella, era Maniquí, Marie Claire, la de la media Marie Claire y todas las cosas de Patti Marie Claire, la de la revista Marie Claire. Nos casamos. Y cuando ya llevaba un tiempo ya me dijo que eso era que quería tener niños. Nació mi hija, la primera hija, que luego tuve con ella 2 hijos. No, igual, esa ya es otra historia. Total que la última guerra que tuve fue la del Chad. Fue una guerra muy dura, una guerra con término medio 50 y tantos grados de temperatura. Allí todo el mundo pegaba tiros de un lado a otro. Me acuerdo que fue además muy desagradable porque yo llevaba de ayudante, que era su primera guerra, a Jesús González Green. Y él me decía, oye, todas las guerras son así. Y digo, no, hijo, esta es la peor que puedas haber en tu vida. Me acuerdo que en aquella guerra que nadie sabía, todo el mundo opinaba, decía que los franceses estaban entrando en la guerra, o sea, parlaban, pero los franceses lo negaban. Pero un antiguo mercenario que yo conocía de otras guerras me dice, mira, si quieres la demostración de que los franceses intervienen en este momento en el cementerio de Fort Lamy, en Chad, la capital se llamaba Fort Lamy, dice, ahí están los cadáveres de 6 paracaidistas franceses. Cogí, venía Tacho de la calle, venía Michel Viví, mi cameraman de siempre, Jesús de ayudante. Nos fuimos al cementerio, había un murito pequeño así amarillo, y luego estaba la tumba y luego al fondo se veía una caseta, una casa, más grande que sería que todo esto, y un molón horrible. Total que empecé a buscar por los alrededores, las de unas cabañas y tal, quién era el que tenía la llave de la caseta aquella. El guardián del cementerio. El pobre hombre se negaba a dar la llave, decía que si los escogían, los fusilaban a todos, que aquello era muy peligroso. Pero empecé a soltarle franco cefa y al final nos da la llave. Abrimos y había, ahora no recuerdo bien si eran 6 o 7 ataúdes sobre burras, así, estaban colocados sobre una burra, pero con aquel calor, llevaban aquí ya mucho tiempo, con aquel calor insoportable, los ataúdes se habían reventado. Incluso les habían puesto carbón para que absorbieran los gases, pero aquello había reventado y todos los cadáveres estaban por el suelo, con una cosa así de la cosa más terrible que he visto, una de las más terribles que he visto en mi vida. Total que rodábamos, grabábamos y teníamos que salir a auditar, volvíamos y teníamos que salir.
Era un teniente y 5 soldados, 5 paracaidistas. Total, que cuando salimos de aquello, había estallado una revolución en Guinea-Conakry y yo mandé a Jesús que regresara con el material, porque aquello era una bomba, demostrar que Francia intervenía. Y el resto del equipo nos fuimos a Guinea-Conakry, allá en la guerra, que fue a resultar, la de Guinea-Conakry resultó nada, la revolución que casi no pasaba. Pero lo curioso es que cuando volvimos a Madrid, nosotros convencidos que habíamos conseguido la noticia del siglo, de mostrar que Francia intervenía en la guerra del Chad, el que entonces era director de televisión, Luis Ángel de la Viuda, había tenido miedo a que ese documental provocara un enfrentamiento político o un eso, y había decidido no emitir el documental, por lo cual además no nos pagaron, porque en aquel tiempo documental que no se emitía no pagaban. Entre eso, que ya mi hija venía en camino y que mi mujer estaba harta de que yo diera asaltos por ahí, decidí dejarlo todo y nos fuimos a vivir a Venezuela. Allí yo tenía a mi hermano, quería hacer otras cosas y quería dedicarme a escribir puramente. Cuando estábamos en Venezuela, mi hija Silvia nació en Venezuela, escribí una novela. Yo había publicado hasta entonces 13 o 14 libros sin ningún éxito, aparte de los muchos que había publicado. Yo había escrito que nadie había publicado, quería publicar. Me dediqué nada más que escribir y entonces publiqué mi novela Ébano. Salió en España mi novela Ébano, que fue un éxito tremendo. Inmediatamente la editorial me pidió que viniera a España a presentar el libro. Total, llegué a Madrid, me establecí en el hotel de Willy, empecé a hacer toda la gira, y al poco tiempo me llamó a mi mujer y le digo, mira, vente, trae la niña, vente para acá. Y dice, ¿qué hacemos con el apartamento que tenemos en Caracas? Digo, pues no, un apartamento alquilado, pues nada, vente para acá. Se viene, nos establecemos un tiempo en el hotel Oro Building, luego compro un coche, nos vamos a Mojácar para pasar unas vacaciones, unos días de verano, y de ahí nos vamos a Marbella, que era el comienzo de Marbella. Vámonos a ver Marbella. Y recuerdo que llegando a Marbella estaban los coches parados, había un tráfico, no sé qué, de tráfico de allí. Y se me acerca un guardia civil, muy amable, me pide documentación, le entrego mi documentación del coche. Y de repente me pregunta, ¿domicilio? Digo, ¿cómo dice? ¿Qué domicilio? ¿Que dónde vive usted? No, pues mire, vivíamos en Caracas hasta hace 3 o 4 días, no vivo en Caracas. En el Uruguay tampoco, en Mojácar tampoco. Pues, ¿qué quiere que le diga? Usted no tengo domicilio. Y el tipo se queda muy así, mira, y dice, y esta señora tan guapa y tan famosa es su esposa, y esta niña tan bonita es su hija. Digo, sí. Pues ya va siendo hora que tenga usted un domicilio, ¿no? Es decir, que yo con 40 años, ya, creo que entonces eran 40 años, no tenía domicilio. Todo lo llevaba en una maleta. Luego volvimos a Madrid, tuve un domicilio, tuve otro, pero les garantizo que yo era mucho más, vivía mucho más, cuando todo lo llevaba en una maleta y lo único que tenía era negativo de cámara. Yo no tengo en mi casa ningún recuerdo de todos esos viajes. No podía cargar con ellos, no tenía dónde meterlo. Lo único que tengo son las fotografías y la memoria. Después de eso las cosas fueron evolucionando. Salió Ébano, luego salió Tuareg, luego salieron eso, me dediqué a escribir. Me fue bien, luego se me ocurrió meterme en cosas de ingeniería, pero el tiempo está pasando. Y si me enrollo más, puedo pasarme allí hasta mañana a las 9 o las 10 de la mañana, no recuerdo. No es
¿De qué venía a hablar? Pues no lo sé. ¿Por qué mi vida se llama, por qué esto se llama Más vida es tu gato? Porque me he escapado de muchas cosas. Y porque gracias a Dios y a que me mordió este bicho que está aquí, tan feo. Este me mordió cuando estaba en la alta Amazonía ecuatoriana, aquí, en el año 69. Este colmillo se cicatrizó, pero aquí todavía a veces sale un líquido. Pero tiene una ventaja. Desde ese día, nunca en mi vida he estado enfermo. Absolutamente nada. Tengo 75 años y no sé lo que es el problema de la próstata, no sé lo que es el colesterol, no creo que sé lo que es un dolor de cabeza, no sé lo que es un resfriado. No tengo ninguna enfermedad jamás. Porque cuando este bicho te inyecta, aparte de que al principio te duerme, si no te inyecta la rabia, te inyecta un licuador de la sangre, como si fuera un síntoma que te dura eternamente. Hasta tal punto de que los laboratorios farmacéuticos me pagan mucho dinero y ahora van a sacar un producto basado en este bicho. Porque yo les dije, me contrataron, pagaron, y dije, mire, el 80% de los fármacos del mundo se sacan de la Amazonía. Este es un animal amazónico. Lo único, y a ustedes les sonará risa, pero todo tiene su circunstancia. Lo único que no puedo hacer es tomar agua. Si tomo agua, empiezo a vomitar sangre y me sale sangre por los poros. Y de ahí viene lo del Drácula. Bram Stoker había oído la existencia de estos murciélagos y la existencia de que el que lo muerde no puede tomar agua. Pero él no había estado en Sudamérica, pero conocía muy bien Rumanía, y entonces decidió poner a los murciélagos en Rumanía mezclándolos con el conde Drácula, que era el emperador. Total, que hizo un rollo que le salió de maravilla. Pero en Rumanía nunca ha existido. Este murciélago se llama Desmodus rotundus. Es el único hematófago. Los demás se alimentan de frutas o de mosquitos o de insectos. Este es el único y solo está en la Amazonía. Y en ese poblado, al lado, hay un sitio que se llama Papayacta, que es donde la gente es más longeva. Llegan a los 100 y pico de años sin ningún tipo de enfermedad. Y es atribuible a que este te inyecta eso. Cuando yo tomo ajo, recuerdo una noche estaba cenando con Emiliano Piedra y Emma Penella, y me dieron en el restaurante, me dieron ajo y de repente dice así, ¡wow! Y a la pobre Emma le puse un vestido estampado que llevaba, la puse de sangre de arriba abajo. Luego, hace unos años, en Lanzarote, la noche de Reyes, todo el mundo se fue a la cabalgata, incluidas las mujeres. Ese día yo me quedé jugando al dominó con unos amigos. Por la noche, cuando bajo, no había nadie en la casa y había yo una salchicha. Yo dije, oh, ahora que no está mi mujer, me voy a poner un bocata de eso de salchichas, todas todo. Mi cerveza, me la tomo. Y las jodidas salchichas parece que llevaban ramas. Total que a la 1 de la mañana, a las 2, empiezo a vomitar sangre. Y vengo a vomitar sangre. Y mi mujer en la casa de Lanzarote, mi nueva esposa, la primera manicrea, años después se metió en una clausura y me llevó a mi hijo de ella. Y para mí fue muy impresionante cuando tomó los hábitos, coger a aquella mujer y a sus hijos. Silvia tenía entonces 14 años y Sergio 10. Ver a una mujer tan alta y tan así, tomando los hábitos, joder, fue muy, muy duro. Total que esto es la de mi mujer tiene la cama así formada aquí, una cortina, esa rosada. La puse de sangre, la alfombra fue de sangre. Total que
Al rato aparecen 3 tipos vestidos de amarillo. Digo, hermano, ven, hermano. Me dice, no, el SAMU. ¿Y eso? Que usted se está muriendo, tiene que venir con nosotros, tal. Digo, no, mire, esto yo ya lo sé. Yo cuando me ocurre esto me meto una inyección de vitamina K en la vena. Que además recuerdo que antiguamente, los primeros años, que me ocurría con más frecuencia, siempre iba con jeringuillas y en los aeropuertos me llegaban con la jeringuilla y decía, usted que parece un drogata. Y no, digo, mire, yo la droga, yo hay 2 cosas que no he probado nunca en mi vida, que son ni el alcohol, solamente un poco vivir en la comida, ni la droga. Recuerdo que el último whisky que me tomé en mi vida fue el día que acabé la carrera, en el año 59. Me dieron un whisky y dije, qué cosa tan asquerosa, yo no puedo alcohol. Y hace mucho, en una conferencia, después de una conferencia, en un almuerzo, después de terminar, me dicen, te tomas un whisky, yo no bebo alcohol. Pero ¿quieres un poco de cocaína? No, dice, ay, qué decepción. Era la mujer de la carne. ¿Y cómo que decepción? Si existe decepción, un ex corresponsal de guerra que ni bebe alcohol ni se droga. Lo dejo para otra cosa. Total, que llené aquello de sangre, me hicieron firmar un documento conforme me hacía responsable de mi vida. Y dije, muy bien. Dice, mañana voy al médico. Fui al hospital, ahora recuerdo, me llevaba a mis hijos y era un día que hace un siroco y un calor espantoso en Lanzarote. Le conté al médico la historia del murciélago y se quedó muy perplejo. Pero lo cierto es que a mí me va maravillosamente. Los laboratorios me han pagado mucho dinero para hacer investigaciones sobre esto. Si algún día saca por qué este bicho te inyecta eso y nunca estás enfermo, será una gran cosa para la sociedad. Y lo que sí les garantizo es que llegar a mi edad y no estar enfermo jamás, que cuando un día estornudo y se ve mi enfermo, me dice, está malo, para cuidarme, ¿no? A los 10 minutos se va a pasar. Tiene una especie de necesidad de cuidarme un día, que espero que se lo pase toda la vida sin cuidarme, porque eso de estar malito, yo va a ser un enfermo malísimo, me horroriza. De la misma manera que morirme, porque sé que eso lo vamos a tener que hacer todo, y el morir no es algo que me preocupe. La enfermedad, el dolor, el encontrarme con Miguel, un ser humano absolutamente maravilloso, que esté tan derrotado por su propio cuerpo, que yo no recuerdo, era un Hércules, era incansable. Una anécdota que una vez íbamos por el río Paraguay arriba y yo tenía, y el barco que llevábamos era horrible, muy lento, y yo tenía que volver a Madrid porque se estrenaba una obra de teatro mía, La Taberna de los Paraguayos. Yo tenía que llegar a Curitiba y ahí coger un avión hasta Sao Paulo y volver. Y aquel barco no llegaba nunca. Y de repente allí aterriza un avión de las líneas aéreas militares paraguayas y me dicen que ese avión me puede llevar a Curitiba. Yo me voy a hablar con el piloto. El piloto me dice, sí, ¿cómo no? Pero que tengo que subir ya, porque estaba así como a un kilómetro y pico allí en la pista. Yo tenía que bajar con aquel calor, meter todo en la bolsa de eso, montarlo en una bicicleta, subir con la bicicleta, porque no había manera de subir hasta allí, y devolver la bicicleta y volver a subir. Y le digo, mira, ¿sabes lo que digo, Miguel? Que al fin y al cabo yo solo soy el autor de la obra, no actúo en ella, o sea que yo, que se vaya, no tengo ganas de subir y bajar y volver a subir y bajar. Al rato, el avión que despega, y me dice,
ahí se va el avión. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. No se va, no se va, no se va. ¡Wow! El avión que se pega contra los árboles, salta la hélice, al piloto lo parte en dos y lo mata en el acto. Al copiloto le corta un brazo. 6 o 7 muertos, salimos corriendo para allá. Cuando vemos todo aquello me dice Miguel, joder de lo que te has salvado por ser tan vago. Esa es de las otras veces que te escapa. Entonces, uno llega a la conclusión, lo único que soy es un superviviente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga. Pero mientras tanto, como dice el otro, que me quiten los peinados.